Tengo una revelación especial para ustedes esta semana. El mismísimo Hermes, el alado mensajero de los dioses, vino a visitarme recientemente. Al parecer es un gran admirador de nuestro programa y se ofreció a prestarme sus sandalias místicas para investigar el tema de hoy con ellas. Podría viajar al Big Bang mismo y descubrir los secretos más profundos del cosmos. Sin embargo, hay un giro inesperado. Hoy no abordaremos el conocimiento, sino su opuesto oscuro, la ignorancia. En 1984, George Orwell nos previno sobre el peligro de la ignorancia impuesta por el Estado totalitario. Claro que tenemos video de 1984 en el canal, pero ¿qué sucede cuando somos nosotros quienes construimos muros mentales? La ansiedad doxática nos empuja a evitar todas aquellas ideas que nos resultan incómodas, creando zonas ciegas en nuestro entendimiento. Pero ¿es esto cobardía intelectual o un mecanismo de defensa? Exploraremos cómo la ignorancia voluntaria moldea nuestras creencias y la sociedad misma. Al final, quizá descubramos que lo más sabio es aceptar que no lo sabemos todo. El estudio de la ignorancia es un campo relativamente nuevo y de vanguardia en filosofía. En realidad tiene su propio nombre, agnotología. Proviene de las antiguas palabras griegas agnosis y logos, que se traducen como no conocimiento. La ignorancia es un tema bastante amplio. Toca todo tipo de cosas como la privacidad, manteniendo deliberadamente a otras personas ignorantes de algo. Es una especie de injusticia política ciega, pero ¿cómo lidiamos con cosas como la desinformación y la ignorancia pública? También entran en juego las matemáticas cuando pensamos sobre incertidumbre y probabilidad, aunque no hablaremos de ellas hoy porque solo sé dos cosas sobre matemáticas. Una, que no soy muy bueno en ellas, y dos, que casi repruebo física y cálculo en el colegio. También hablaremos de la censura misma que provoca la ignorancia, incluyendo un ejemplo real que afecta nuestras vidas de manera importante y que plantea quizás la pregunta más apremiante de todas. Dicen que la gente tiene miedo de lo que no entiende, pero ¿qué pasa si algunas personas no quieren entender? Quizá te sorprendas al escuchar que algunos filósofos pensaban que un poco de ignorancia puede ser algo bueno. John Rawls era un filósofo de la justicia estadounidense muy respetado que pensaba que la sociedad debería ser un sistema cooperativo basado en reglas, pero eso suscita la pregunta: ¿cómo decidimos las reglas? Si las dejamos a la suerte, la gente propondrá reglas que los beneficiarán, pero arruinarán a todos los demás. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que decidiremos sobre las cosas buenas? Se podría diseñar una sociedad justa por un comité de personas que no sepan qué posición ocuparán en esa sociedad. Así que tomamos a un grupo de personas y borramos sus recuerdos para que no sepan nada sobre el mundo ni sobre sí mismos. Se les permite saber qué tipo de seres humanos hay y qué tipo de cosas necesitamos y disfrutamos. Pero aparte de eso, nada. Y este grupo de personas detrás del velo de la ignorancia elegirán las reglas. Se les permitirá saber todo lo que necesitan hacer para su trabajo, pero absolutamente nada más sobre el mundo o la humanidad, casi como ir a Oxford. La idea es que si no sabes si vas a ser presidente o un recolector de basura desempleado, diseñarás una sociedad en la que a los recolectores de basura desempleados les vaya bien, porque una vez que sales de detrás del velo de la ignorancia, ese podría ser tú. Tú podrías ser ese recolector de basura desempleado. Por supuesto, en la vida real no es posible hacer el experimento mental de esta forma. Pertenece al tipo de filosofía que llamamos teoría ideal. Por eso pensamos en lo que podría suceder en circunstancias ideales y vemos si nos dice algo interesante sobre las circunstancias reales. El experimento mental de Rawls es un ejemplo de cómo la ignorancia marca los límites de una discusión que ignoramos, es decir, permanecemos ignorantes de todo lo que se considera no relevante, por lo que el conocimiento y la ignorancia son dos lados de la misma moneda. En el caso de Rawls, la ignorancia del comité sobre sus propios intereses estructura su conocimiento de la justicia, y hay sistemas de justicia en la vida real que funcionan un poco así. Imagina que estás en un juicio por un delito grave, como el secuestro, y se descubre que en tu historial hay registros de haber acumulado una gran cantidad de multas de tránsito por exceso de velocidad. Sin embargo, estas multas no son relevantes para el caso en cuestión, ya que no tienen ninguna relación con el delito de secuestro del que se te acusa. En este caso, la ignorancia del jurado acerca de tus multas de tránsito es fundamental. Si se les informara sobre estas multas irrelevantes, podría influir en su
percepción de tu culpabilidad en el caso de secuestro. La agnotología juega un papel crucial aquí, ya que la ignorancia de ciertos detalles no solo es necesaria, sino también beneficiosa para garantizar un juicio justo. La ignorancia le da al conocimiento su estructura. Si eres muy inteligente, sabrás cómo funciona la ideología y que ésta se define de la misma manera tanto por lo que no se dice como por lo que se dice. Los temas que no se tocan son el mismo tipo de cosas. La ignorancia no es un estado de inmovilidad, es un logro activo que requiere una comprensión siempre vigilante de lo que no se debe saber. Así que aquí hay algo genial. ¿Qué pasa si tomamos esta idea de que la ignorancia da estructura al conocimiento y la volvemos al propio John Rawls, que deliberadamente permanece ignorante del estado real de la justicia en el mundo para pensar en cómo serán las cosas en circunstancias ideales? Porque eso es lo que la teoría ideal hace, pero ¿qué pasa si la teoría ideal no es la forma correcta de hacerlo? El filósofo Charles Mills criticó este movimiento diciendo que es poco probable que permanecer ignorante de los problemas de la sociedad genere buenas soluciones y de hecho puede ser la razón por la que esos problemas continúan. Si se remueve la ignorancia, seguramente sacarás a relucir más ignorancia. Mills destaca que Rawls realmente no menciona mucho la justicia racial, lo cual es un error bastante grande por parte de un filósofo de la justicia. Durante 3 décadas, un enfoque filosófico político prevaleció sin abordar adecuadamente el rol central de la injusticia racial en la estructura fundamental estadounidense. En su lugar, partía del supuesto idealista de que la sociedad surge de un acuerdo mutuo no explotador para repartir equitativamente beneficios y cargas, como de que no. Sin embargo, este marco conceptual difícilmente iluminaría los dilemas morales distintivos de una sociedad cimentada en la opresión de poblaciones no blancas. Ignorar el legado de dominación racial equivale a perpetuarlo silenciosamente, incorporándolo a un aparato teórico cuyo linaje asume la experiencia de la élite como norma. Cuando Mills y otros filósofos hablan de tomar la experiencia de la élite como normativa, quieren decir que hay ciertas cosas que la élite sigue ignorando. Mills habla de la ignorancia capital de los blancos y apuesto que algunas personas escucharán este término y lo aceptarán porque estamos acostumbrados a pensar en la ignorancia como algo malo. Ignorante es un insulto. Bueno, no necesariamente lo usan así los filósofos. Un ejemplo de ignorancia blanca podría ser: no entiendo por qué la gente protesta por derechos civiles si en mi país todos somos iguales ante la ley. La ignorancia blanca se refleja en la incapacidad de reconocer que, aunque la igualdad legal pueda existir en teoría, en la práctica hay situaciones de discriminación y desventaja que deben ser abordados. Sabemos que cuando nosotros intentamos diseñar sistemas ideales neutrales que usan la ignorancia para establecer el límite de lo que es relevante, nosotros, por supuesto, usamos nuestra propia ignorancia para establecer ese límite, de modo que el sistema ideal neutral termine reflejando los puntos de vista de los diseñadores dominantes. Esto es otro punto clave en la agnotología. La ignorancia no es solo una cosa natural que sucede, sino que es creada y reforzada por la sociedad. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de pretender que no existe, tratamos de descubrir por qué las personas se vuelven ignorantes? Los filósofos a veces distinguen entre ignorancia pasiva e ignorancia activa. Ignorancia pasiva es cuando simplemente no sabes algo, como yo realmente no sé mucho sobre mecánica. Por el contrario, la ignorancia activa es cuando te desvías de tu camino para asegurarte de que no sepas algo. Lo ignoras porque no quieres saberlo, y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Por ejemplo, no soy fanático del fútbol, tal vez algún día lo seré, pero lo dudo, ni siquiera lo he intentado, y si soy honesto, me hace sentir bastante desinteresado e incluso tonto. Pero soy consciente, porque tengo amigos apasionados por el fútbol que son geniales, y creo que si realmente investigara cómo es la industria del fútbol, es posible que eso me haga aún más desinteresado de no seguir el deporte, y por eso no lo investigo, para evitar sentirme desinteresado. Permanezco deliberadamente ignorante y la mayoría de las veces ni siquiera pienso en esa ignorancia. Soy deliberadamente ignorante de mi ignorancia deliberada. Este es un ejemplo de lo que la filósofa Jennifer Foster llama ansiedad doxástica. Eso es ansiedad por formar creencias. No quiero creer que el fútbol es emocionante, así que permanezco deliberadamente ignorante de cualquier cosa que pueda hacerme cambiar de opinión, y viene de la antigua palabra griega doxa, que se traduce al español como creencia del pueblo.
Hay un punto sutil aquí con el que podrías no estar de acuerdo. Es que creer o no creer en algo puede ser una cuestión moral. En otras palabras, la moralidad no se trata solo de tus acciones, ver o no ver el fútbol. También hay formas morales de pensar. Puede ser doxásticamente cobarde o doxásticamente valiente. Y podrías decir, eso suena como un crimen de pensamiento de 1984. Seguramente puedo creer lo que quiera. Seguramente son mis acciones las que cuentan. Y ciertamente estás a un paso de John Rawls, quien pensaba que la justicia se trataba básicamente de la distribución de cosas y oportunidades. Pero eso depende de tu visión de la moralidad. Si crees que la moralidad se trata solo de las consecuencias de tus acciones, entonces sí, está bien. Pero en los últimos años los filósofos han comenzado a hablar de tener las virtudes intelectuales adecuadas. Así que cuando vaya al cielo ante Dios y me pregunte si actué de forma correcta ante la pregunta de ver o no ver el fútbol, tendré que decir que evité la pregunta, y en este sentido hay un cierto punto en el que la negación en sí misma se vuelve moralmente incorrecta. Para responder a eso podríamos mirar un ejemplo de la vida real. Las compañías tabacaleras a principios del siglo XX vivían a lo grande, pero en la década de 1950 la evidencia empezaba a demostrar que fumar es increíblemente malo para ti, y las grandes tabacaleras tenían un gran problema: ¿cómo mantenemos a la gente ignorante, o al menos lo suficientemente ignorante como para que sigan fumando? Bueno, pues se les ocurrió una solución muy malvada. Se comienza diciendo que esta evidencia parece bastante seria, por lo que vamos a financiar una gran cantidad de investigaciones médicas para determinar si nuestro producto realmente causa cáncer de pulmón, y vamos a pagar por ello de nuestros propios bolsillos, porque eso es lo que nos importa. Y luego organizan un estudio para investigar si además de fumar algo más causa cáncer, como la contaminación del aire, los ácaros del polvo o los alimentos grasos. No importa, la música black metal puede causar cáncer, no lo sé. Aquí está $1 millón para descubrir que su estudio obviamente llega a la conclusión de que no podemos saberlo con seguridad porque el cáncer tiene causas complejas, y un estudio científico nunca va a ser 100% concluyente. En realidad no tiene que resultar de ninguna manera, siempre y cuando concluya diciendo que estos resultados demuestran la necesidad de realizar más investigaciones, y ese es ahora su objetivo. También tenemos un video sobre la ventana de Overton en donde analizamos cómo lo socialmente inmoral se puede volver aceptable. Se necesita más investigación sobre el vínculo entre el cáncer y los cigarrillos. Dice que los científicos, todos los que fuman, leerán eso y dirán: ah, una excusa perfecta para no pensar si esto me está matando o no. Complaceré mi ansiedad doxástica y permaneceré en la oscuridad. Esto es completamente malvado, nivel Kratos loco malvado, porque no olvidemos que los cigarrillos son adictivos y matan a millones de personas cada año. Y genio, porque no tienes que ser malvado para saberlo. Puedes contratar científicos honestos para investigar la cuestión legítima de si la contaminación del aire causa cáncer de pulmón. Puedes contratar editores y diseñadores gráficos honestos para imprimir tus hallazgos en una bonita revista brillante y distribuirla. Puedes confiar en periodistas honestos para informar sobre ambos lados. Si simplemente pagaras a la gente para que mintiera, entonces tendrían que ser tan malvados como tú. Pero ni siquiera tienes que hacer eso, solo tienes que hacer las preguntas correctas y puedes usar este libro de jugadas para cualquier cosa. Es como en el video en donde analizamos el método de votación de Hunt, en donde la manera en la que hacemos las preguntas al electorado puede ser mucho más importante que la respuesta misma. Ahora, si hay un montón de cosas que nos producen cáncer, ¿por qué detenernos en los cigarrillos o en los analgésicos opiáceos, en la pintura con plomo, asbesto y berilio, en los asuntos políticos, para los delitos con armas de fuego, para la acumulación de deuda en el sistema financiero, el racismo policial, los estudios sobre terrorismo, la atención médica, para los cientos de conflictos alrededor del mundo, siempre y cuando el debate nunca se detenga y el asunto nunca se resuelva? Como dijo un ejecutivo de una compañía tabacalera, la duda es nuestro producto, y si la balanza de la evidencia comienza a inclinarse en su contra, tienen un as bajo la manga, fingen que son noticias viejas y pasadas de moda. Sí, todo el mundo sabe que los cigarrillos causan cáncer de pulmón, qué novedad. Ciertamente, nunca negamos que nuestro producto trata sobre rebelión, elección y libertad. Todo el mundo sabe que es adictivo y luego te mata, y si todo el mundo lo sabe, bien, no hay necesidad de seguir mencionándolo. ¿Los dueños de las compañías tabacaleras realmente creían que su producto era seguro? Todavía
creen que algunas personas son genuinamente cínicas y no les importa lo que le pase al resto del mundo? Pero creo que para muchos de nosotros en ciertos temas la ansiedad doxástica es demasiado fuerte. Tomaremos cualquier excusa para no pensar en ello, incluso si eso significa la muerte. Es como decía Freud, la ignorancia es una bendición. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra es serlo. En 1942, Estados Unidos tenía un problema. Estaban trabajando en un proyecto, un tipo de proyecto muy especial coordinado desde Manhattan, tratando de construir un tipo de reactor nuclear muy especial, pero no eran los únicos. En todo el Atlántico, los científicos de la Alemania nazi de Hitler estaban corriendo para hacer exactamente lo mismo, así que los aviones americanos tenían que mantenerse en secreto como una cuestión de seguridad global. La gente tenía que ser ignorante. Cuando se trata de secretos clasificados hay dos tipos. El primero es algo como que las tropas aterrizarán al amanecer. Es muy simple, por lo que es fácil de filtrar, pero tiene un estante de vida limitado. Después del amanecer de mañana realmente no va a importar si todos lo saben, ni tampoco es algo que puedas descubrir a menos que alguien te lo diga. Compara eso con el segundo tipo de secreto, algo así como construir una bomba nuclear. Ahora que es muy complicado, es más difícil de filtrar, pero no tiene una vida útil. Debes mantener en secreto para siempre, y esta es la parte realmente peligrosa. Es algo que tus enemigos en teoría podrían descubrir por sí solos si tienen los recursos, los científicos, los laboratorios y el tiempo para aprender tus secretos yendo por el camino más largo. Y eso significa que si estás tratando de mantener este secreto, también tienes que mantener en secreto toda la investigación que hiciste para llegar allí. Así como los estadounidenses no solo clasificaron el diseño final, tuvieron que clasificar todos los pequeños pasos que dieron para llegar a él. Cosas como enriquecer uranio o incluso los principios básicos de la física atómica que descubrieron, porque si sabes esto, entonces puedes comenzar a unir los puntos. Los nazis pasaron años jugando con agua pesada, tratando de usarla como moderador de neutrones, mientras que los estadounidenses decían que en realidad el grafito funciona mucho mejor, pero la verdad puede ser explosiva, así que mantengámoslo en silencio. Mantener una información en secreto de esa manera es muy difícil, es muy costoso, es muy ineficiente, y cuantos más secretos guarda el gobierno, más mano dura tiene que ser para protegerlos. Digamos que son consecuencias del capitalismo tardío. Y este no es un problema que haya desaparecido. Ciertas partes de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido están ahora jugando con la idea de eliminar la financiación de escuelas y universidades que enseñan conceptos divisivos. El plan es que los legisladores quieren mantener a la gente ignorante de las ideas que creen que son dañinas o extremas, y que hay algunas ideas que simplemente deben descartarse como ilegítimas, que ni siquiera vale la pena escuchar, porque escucharlas podría amenazar la existencia de un sistema en el que cualquier idea es expresable, lo que por sí solo no es una preocupación particularmente nueva, aunque por supuesto esto está en quién elige las ideas que son demasiado peligrosas para escuchar y qué ideas elegirán. Para nuestros propósitos hoy hay dos cosas que podríamos notar. En primer lugar, los conceptos de despertar divisivos se parecen mucho más a ese segundo tipo de secreto, porque la gente podría descubrirlos por sí misma. Tomemos el comunismo por ejemplo, ya que tenemos un video al respecto, y si te fijas en los comentarios, muchos amantes del capitalismo ni siquiera se dieron la oportunidad de analizarlo y solo recibimos insultos. Podrías prohibir todas las copias del manifiesto comunista, podrías prohibir a todos leer a Karl Marx, pero si simplemente trabajas en un centro nocturno y tienes los ojos abiertos, podrás ver que la sociedad está dividida en clases diferentes de personas según su relación con la posesión de cosas, y la sociedad en general está estructurada en torno a la satisfacción de los deseos de la clase propietaria en lugar de los de la clase trabajadora. Incluso si no usaras ese lenguaje, el marxismo ya está dentro de ti y no puedes detenerlo. Incluso si tus nietos están trabajando en Marte en las minas de sal de Elon Musk, dentro de 100 años, sin Karl Marx en ningún lugar del planeta, todavía no habrá nada que les impida darse cuenta, al menos que su ignorancia selectiva salga a relucir. Y debido a que son como ese segundo tipo de secreto, si quieres mantener a la gente ignorante
ignorante, no puedes simplemente prohibir algunos libros, tendrás que volverte seriamente represivo. En segundo lugar, es interesante que estos legisladores afirmen que los conceptos en sí son divisivos. El organizador de derechos civiles Quantur fue acusado a menudo de ser divisivo y dijo, bueno, no lo soy, solo estoy llamando la atención de la gente sobre las divisiones que ya existen. La desigualdad y la injusticia son reales. Si recuerdas lo que aprendimos anteriormente sobre la ignorancia, que marca los límites de una discusión, podemos ver cómo un filósofo como Charles Mills podría interpretar esto no solo como un intento de mantener al público ignorante, sino como un intento de incorporar la ignorancia de la élite específicamente a la estructura de la sociedad. Y como te dije antes, que iba a compartir un ejemplo de la vida real de algo así sucediendo con consecuencias muy graves en nuestras sociedades. La falta de educación financiera es una problemática que ha afectado a muchas personas en nuestra sociedad. A menudo, las personas no reciben una formación adecuada sobre cómo manejar el dinero, o peor aún, qué es el dinero, cómo administrarlo de manera efectiva o invertirlo de forma inteligente para asegurar un futuro financiero sólido. Lo usan, pero no lo conocen y, por supuesto, no lo entienden. Esta carencia de conocimientos financieros o ignorancia puede tener consecuencias negativas en la vida de las personas. Muchas se encuentran en situaciones de dificultad económica debido a su falta de comprensión sobre cómo funcionan las finanzas personales. La falta de educación financiera también puede llevar a la acumulación de deudas y a la toma de decisiones financieras poco informadas. La economía se presenta entonces al público como algo muy complejo o aburrido, indigno de prestarle la atención que se le otorga a invenciones políticas disfrazadas de talento, como Bad Bunny, por ejemplo, de quien ya tenemos la historia de su origen y los objetivos políticos ocultos que procura. Es crucial reconocer que la educación financiera es una habilidad vital para la vida. Sin embargo, en muchos sistemas educativos no se le da la suficiente importancia a este aspecto, o peor aún, la propia persona se mantiene ignorante de forma deliberada a fuerza de tradición. La educación formal a menudo se centra en otros aspectos académicos, dejando de lado la enseñanza de habilidades financieras básicas. En este sentido, ¿crees que la ignorancia y la censura son herramientas utilizadas intencionalmente para mantener la injusticia social en nuestras sociedades? ¿Has presenciado o experimentado personalmente situaciones en las que la falta de conocimiento o la supresión de información han contribuido a la perpetuación de la injusticia social? ¿Crees que la censura en los medios de comunicación y las redes sociales puede influir en la perpetuación de la injusticia social? Si te interesa seguir aprendiendo, te invito a revisar los siguientes videos, pero antes, no olvides usar tu cerebro, que por algo lo tienes. Hasta la próxima.